Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast. Oye, esto se ha convertido en algo esperado. Ya me preguntan, ¿cuándo van a subir un nuevo episodio? Hasta en New York. Saben que había un grupo el pastor y su esposa estaba en los Estados Unidos. Mi suegra también estaba en la campaña del Bronx y ellos comenzaron a expandir nuestro programa y le gustó a muchas personas y pregunta que cuándo vamos a subir nuevos episodios. Este es nuestro tercer episodio. Recuerden, el primero fue La mano que nos sostiene por nuestra querida hermana Olga Lidia Richardson. Entonces estuvimos hablando acerca de los testimonios, de cómo Dios cambia, de cómo Dios transforma y cómo Dios sana. Por la fe creo, por nuestra hermana Deyanira García. Pero hoy tenemos algo muy especial. No queremos decir que los otros no eran especiales, pero este es un tema muy especial e importante. Leía sobre algo que decía: la vida es el único juego donde el creador dejó un tutorial completo de cómo ganarlo. ¿Y cuál es ese tutorial? La Biblia. Hoy vamos a tener un tema especial sobre la importancia de leer la Biblia. Y para eso tenemos a nuestro querido hermano Michael Shepard, como nosotros le decimos, el maestro, el teólogo, el exégeta. Muchísimos nombres. Cuando hay algo de la Biblia, nos acercamos a Mike, porque él siempre tiene como ese mensaje o esa frase. Él se caracteriza por seguir estudiando, buscando e ilustrándose acerca de la palabra de Dios. Con nosotros, Michael Shepard. Amén, amén, mi hermano Grady. Muchas gracias por esa introducción. Realmente es un privilegio y es un gozo el poder estar aquí en este espacio, Amén, en este proyecto que Dios ha permitido a la iglesia, claro, el poder tener y que podamos así disfrutar de cada tema que se pueda exponer. Esperando de que este tema, así como tú bien explicabas, que estaremos hablando sobre lo que es la importancia de leer la Biblia. Sí. Esperamos de que pueda ser de bendición, pueda ser de edificación, de igual manera que se pueda poner en práctica lo que podamos explicar en esta oportunidad. Bien, Michael, antes de entrar en materia, de verdad, Cuéntame. ¿qué te motiva o qué te motivó a escudriñar tanto las Sagradas Escrituras? Una muy interesante y curiosa pregunta. Sí. Y para darte quizás esos inicios de por qué me interesé en los estudios bíblicos y conocer sobre la Biblia, Sí. Yo recuerdo en los tiempos de la escuela dominical, Muy bien, acá por mi adolescencia, y siendo honesto, yo era muy tímido. Ok. Sí, yo era muy, muy tímido. Tú me hacías una pregunta bíblica y fácilmente yo me bloqueaba, yo te ignoraba, yo miraba para los lados para no responder. Okay, hasta que un día uno de los maestros, por allá quizás por, qué sé yo, 2017, pudiera decirte por ahí, para darte quizás un aproximado, uno de los maestros se interesa en mí y ya yo comienzo a mostrar el interés en buscar. Porque, Excelente. siéndote honesto, yo me sentía hasta mal cada vez que me señalaban y tú no podías responder. Y no podía responder. Entonces yo comencé a buscar programas de televisión, a buscar programas en YouTube. Tengo en mi casa, para darte este dato, en mi casa tengo como 7 cuadernos con anotaciones bíblicas. Porque ya ese deseo y ese anhelo ya estaba en mí. Y cada vez que yo venía entonces a la escuela dominical, ya entonces ya yo mostraba una actitud totalmente diferente. En cuanto al conocimiento exactamente, bíblico. Exactamente. Y uno de los maestros entonces ya comenzó a ver como ese deseo que ya yo tenía, hasta que un día me dice, Michael, yo quisiera que tú dieras o formaras parte de los maestros de la escuela dominical. Es un salto. De ser una persona tímida, de no saber nada acerca de la Biblia, de voltear la cara para cuando te preguntaran no responder, a ser parte del grupo de docentes de escuela dominical. Eso es correcto, y déjame decirte que ahí cuando me hacen esa propuesta, ahí volvió el temor otra vez. Ahí yo realmente como que no
no me interesaba por formar quizás parte de ese grupo de maestros. Estaba yo como Jonás. Huyendo. Yo estaba oyendo, pero déjame decirte que los planes de Dios eran diferentes. Sí, Dios tiene para cada quien. En definitiva, no pude escapar. Es decir, no pude escapar. Por más que quise, por más que busqué quizás excusas para no estar en ese ministerio, Dios dijo, mire, usted no se gobierna. Aquí es que te quiero. Aquí es que te quiero. Y gracias a Dios he podido ver los resultados. Amén, amén. En definitiva, Dios, he visto el respaldo de Dios en cada tema que expongo en la clase bíblica de nosotros, aquella que es la de los jóvenes y adolescentes. Amén. Gracias, Mike, por tan excelente respuesta. Eso queda para las personas que nos están escuchando o viendo a través de las redes sociales, que si hoy en día te sientes así como Mike en aquellos tiempos, tú puedes cambiar de modo, puedes cambiar tu rutina y comenzar a escudriñar. ¿Sabes? He escuchado muchas personas que me dicen, yo no puedo retener los versículos de la Biblia, no puedo tener esa referencia. Quizá no todos vamos a tener una mente idéntica que podamos guardar todas las cosas, pero en tu teléfono te puedes comprar una tablet o un iPad, o hasta un cuaderno si eres una persona de escasos recursos, y puedes comenzar a anotar y anotar, anotar. Y siempre se ha dicho que una pequeña gota cayendo en una piedra le puede hacer un hueco. Eso es correcto. Y si tú sigues estudiando y con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de Dios, tú puedes convertirte en una persona totalmente ilustrada cuando se hable de lo que es la Biblia. Ahora bien, una definición corta. ¿Qué es la Biblia? Una muy buena pregunta en relación a lo que es la Biblia y este maravilloso libro que tenemos. Una definición sencilla: la Biblia en su original, que es Biblos, sí. es un conjunto de libros. Es decir que, en definición corta, tenemos una biblioteca en miniatura. Exactamente. Con diferentes libros, diferentes estilos, escritos por diferentes autores. Es decir, básicamente, eso vendría siendo lo que es la Biblia. Amén. Gracias por tu respuesta. Sí, porque a veces muchos desconocemos que aunque la Biblia la conocemos así por todo, es un conjunto de libros, y muchas veces esos libros que están escritos no están enteros. Por ejemplo, para así rápido, hay más proverbios, hay más salmos, pero cuando se hizo la reunión, decidieron en el canon bíblico que esos son el grupo de libros que van a pertenecer. ¿Sabe? En el paso de los tiempos, siempre ha visto una interrogante, una inquietud de las personas que siempre dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, porque la Biblia la escribieron hombres. Sí. ¿Qué respuesta tú le das a eso? Una muy interesante pregunta. Es una pregunta muy popular. Sí. Es muy popular, y déjame decirte que esa pregunta, ya ahora que contamos con los medios sociales y las redes sociales, ya uno puede ir viendo cómo las personas el día de hoy están pensando en cuanto a la vida cristiana se refiere. Sí. Y sobre esta pregunta, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia porque fue escrita por hombre. Claro, es verdad, fue escrita por hombre, sí, por hombre, pero fue inspirada por Dios. Amén. Es decir, que básicamente Dios procuró que la Biblia se escribiese como él quería que se escribiera. Sí. Claro, él procuró que cada autor utilizara su propio estilo literario. Sí, no interrumpió en eso. No interrumpió en eso, simplemente él procuró que se plasmara lo que él quería revelar. Muy buen, Michael. Y yo pasando un poco de análisis a lo que tú acabas de expresar, vemos que muchos de los textos o de los papiros donde se escribía lo que es la Biblia fueron escondidos, tanto así que se descubrieron en el tiempo preciso y perfecto, que quizás si se hubiese descubierto en otros tiempos, se hubiesen destruido o lo hubiesen tenido otras personas, pero cada papiro con cada libro, más lo que guardaban aquellas personas encargados como los sacerdotes o como los encargados de iglesia, se fueron juntando hasta llegar a la conclusión que esos eran libros inspirados por Dios y formar parte del canon
bíblico, que hoy en día conocemos como Biblia. Ahora una pregunta, ¿cómo podemos experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas a través de la Biblia? Sí, sabes que en cuanto a esta pregunta sobre lo que es la voluntad de Dios y sobre lo que es la importancia de lo que es el estudio y leer la Biblia, tengo acá lo siguiente, y es que mediante la Biblia básicamente podemos conocer lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Podemos escuchar su voz. De igual manera también podemos conocer lo que es el plan de salvación. Amén. Es decir, que mediante este libro nos da nuestra identidad de quién somos, a quién le pertenecemos y hacia dónde vamos. Bien, me gustó que mencionaste también lo que es el plan de salvación. Todos nosotros conocemos a Jesús, conocemos lo que es el plan de salvación por la palabra de Dios. Y contamos con un privilegio para nosotros, porque lo que vivieron en aquel tiempo, antes de Jesús venir, solamente un pequeño grupo de personas conocía lo que era la profecía del Mesías, la profecía de lo que era el Salvador. Y muchos murieron esperando esa profecía. Correcto. Y otros murieron sin saber de lo que era esa profecía. Pero nosotros en este tiempo tenemos el privilegio de tener la Biblia y saber lo que es el plan de salvación, cómo se originó y cómo se manifestó, y cómo se consumó el plan de salvación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer? Porque hay personas que leen la Biblia y no saben lo que es el plan de salvación. Correcto. Entonces, ¿cómo yo puedo darme cuenta cuál es el plan de salvación a través de la Biblia? Para responder a esa pregunta, vamos a hacerlo con la misma Biblia. Amén. Buen punto de referencia. Que acá, lo tengo por acá. Sí. Para poder conocer lo que es el plan de salvación, dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca Amén. que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Buen punto. Básicamente es un simple acto de tú reconocer a Jesús como Rey y Señor, como Salvador de tu vida. Y de igual manera también allá tú recordarás en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, donde habla y dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, sí. Si tú te fijas, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es exclusivo. Y esto deja entrever de que a través de él, o solamente a través de él, él es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. No hay otro camino. No lo hay. Es que no lo hay. Porque si vamos a la Biblia, recordamos que cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, ese camino que había, o esa cercanía que había entre Dios y el hombre, se quedó rota. Correcto. Entonces, hasta Jesucristo, cuando vino y murió, llevó el pecado de la humanidad, creó el puente donde nosotros, mediante a él, podemos acercarnos al trono de la gracia. Amén. Y gustar de Dios nuevamente. Tenemos esa intimidad plena con nuestro Creador. Ahí también una pregunta: si podemos escuchar la voz de Dios audible. Una muy buena pregunta. Que de hecho, déjame decirte, el día de hoy he notado que las personas están mostrando más interés en conocer a Dios y en conocer su palabra. Y estas son una de las preguntas que muchos se hacen. Si es posible poder escuchar la voz de Dios audiblemente. Y para esto, antes de responderte con la Biblia, recuerdo la anécdota de esta pregunta. Se le hicieron a un pastor. Oh, muy bien. Sí. Y esta persona le dice a este pastor: pastor, estoy interesado en escuchar la voz de Dios de manera audible. A lo que el pastor le responde: si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee tu Biblia en voz alta. Wow. Es decir, que si queremos, y no dudo de que hable. Dios en su soberanía, claro, lo puede hacer, y tú puedas escuchar esa voz audible. Claro, cuando tú escuches esa voz no te va a decir nada que esté en contra de lo que él ya ha revelado en su palabra. Exactamente, sí. Y para esto, entonces, en la Biblia podemos leer lo siguiente en 2 Timoteo 3:16, que dice:
toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Sí. Y a esto, en base a la pregunta que tú hiciste al inicio, cuando las personas dicen que creen en Dios, pero no creen en la Biblia, cuando aquí el autor menciona lo que es toda la escritura, es inspirada. Esta palabra inspirada en su original es que Dios sopló de su aliento. Sí. Básicamente, cuando estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo a Dios. Y si queremos escuchar a Dios, tenemos que leer su palabra. Muy bien, exactamente. Es porque la Biblia es como nuestro espejo. ¿Qué dice el Salmo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe? Cuando nosotros nos cambiamos, vamos a salir o vamos y nos miramos a un espejo. O si no tenemos espejo, vamos a alguien, a algún compañero. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? ¿Cómo me queda esta camisa? ¿Cómo me queda esta prenda de vestir? Nosotros debemos de reflejarnos en la Biblia a ver cómo está nuestra vida. Exactamente. Como encontramos en el Salmo. No sé si tú te llega cuando el salmista decía, examíname, oh Dios. Correcto. Y fíjate, ahora que tú tocas ese Salmo de David, cuando David expresa en el Salmo 139, 23, 24, que él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando nos exponemos a la lectura de la Biblia, nos exponemos y dejamos que ella nos escudriñe. Exactamente. No, que nos examine. Sí. Y este salmo yo lo defino como el escáner de Dios. Buena observación. Claro, el escáner. Tú sabes que cuando tenemos nuestros dispositivos electrónicos, una laptop, un teléfono, que le activamos el antivirus para que así busque cualquier virus que escanee. Sí. Así mismo debemos decirle a Dios, y déjame parafrasearlo, correcto. Es decir, que Dios nos escanee y que nos muestre a ver si hay algún virus malicioso. Algo que no se conforme con su carácter santo. ¿Sabe? Nosotros, por más que queremos, somos humanos, somos imperfectos. Dios no creó perfecto, para recalcar, no es que Dios crea nada imperfecto. Dios no hizo perfecto, pero a través del pecado caímos en un estado de imperfección. Así es. ¿Entiendes? Entonces, siempre va a haber esa carne, no quiere impulsar a lo que es el mal. Y qué mejor pedirle a Dios que sea el que nos examine y nos muestre, como dice la mí, si hay en mí camino de maldad, Señor, límpiame. ¿Qué dice él? Solamente tú, Jehová, que conoces el corazón y conoces la mente. Solamente Dios. Muchas veces también la Biblia dice, engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso. Sí. ¿Quién lo conoce? Solamente tú, oh Jehová. Muchas veces nosotros creamos un estado y creemos que estamos bien. Nuestra conciencia nos dice, tú estás bien, pero no. Quizá hay algo que está escondido ahí, algún rencor, alguna envidia, alguna ira. Hay algo que no se refleja, pero a través de la palabra se nos ilumina y podemos llegar a la conclusión de que estamos mal. Así es. Y a través de la misma palabra podemos encontrar la solución a ese problema. Entonces, hemos visto muchas cosas importantes acerca de la Biblia, pero yo quiero saber, también las personas que nos van a escuchar quieren saber ¿cómo no se debe leer la Biblia? Muy bien, ese es un buen punto. ¿Cómo no debemos leer la Biblia? Y para esto, puedo decirte lo siguiente. Sí. No debemos leer la Biblia como si fuera una especie, digamos, de revista, un libro de ciencias o dígase también como un periódico. Básicamente, esos materiales lo leemos para informarnos. Sí. Pero leemos la Biblia para transformarnos. Buena esa. Esa es la diferencia. Es decir, que debemos de tener esa actitud al momento de que vayamos a leer la Biblia. Debemos de dejar de que ella nos transforme, que podamos adoptar esa actitud y permitir, como leímos en el Salmo anterior, que Dios pueda mostrarnos lo que no estamos haciendo y aquello que no se conforma a lo que es su voluntad.
Sí. Y en esa misma línea de pensamiento, otra de las cosas que no debemos de hacer a la hora quizás de leer la Biblia es procurar no interpretar un pasaje o un texto y darle nuestra propia opinión. Yes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Grady, si yo te pregunto, Grady, ¿qué significa para ti Juan 3:16? Sí. Tú pudieras decirme lo siguiente, utilizando estas frases. Ajá. Yo creo, yo pienso, me parece. Cuando adoptamos esa actitud, le estamos quitando al autor lo que realmente quería transmitir en ese pasaje. Y le estamos dando nuestra propia opinión. Exactamente. Es decir, que esas son una de las cosas que debemos de evitar a la hora de leer la Biblia. Muy bien. Sabe que no mencionaste muchas. Mencionaste periódicos, revistas y demás cosas. Pero muchas veces leemos la Biblia como si fuera un horóscopo. Correcto. O una carta de tarot. Correcto. A ver qué la Biblia me dice. Y está bien, a veces tú quieres ver que la Biblia, hablamos que la Biblia te habla, la Biblia te ilustra, la Biblia te dice, en la Biblia hay profecías, hay cosas del futuro, sí. Pero imagínate, yo veo personas que también dicen, voy a abrir mi Biblia y donde la abra voy a leer. Está bien, tú lo puedes hacer, pero creo que la Biblia debe de estudiarse a profundidad. Correcto. Para entender el verdadero plan que Dios quiere para tu vida. Porque hay cosas que la Biblia, por más que tú la leas, no se van a cambiar. Y en la Biblia también hay cosas que ya sucedieron y no van a suceder. Así es. Hay profecías que yo no las puedo tomar para mí, porque no lo son. Eran profecías que tuvieron que cumplirse en aquel tiempo. Hay otras que sí, yo las puedo tomar para mí. Así es. Y yo siempre me he reído y yo siempre he dicho, imagínate que yo esté pasando por un momento de depresión. Es un hecho. La depresión está acabando con los jóvenes hoy en día, con los niños. Niños se están suicidando por depresión. Y a veces tú te preguntas, ¿qué problema puede tener un niño para caer en un cuadro de depresión suprema? Que se suicidan y hasta los adultos. Ya no hay edades para la ansiedad, el estrés. Imagínate que tú estés pasando por un cuadro. Señor, dime, ¿qué hago para salir de eso? Y tú leas donde la Biblia dice que Judas con la 30 monedas la tiró y fue y se ahorcó. Sí. Justamente tú lees ese pasaje bíblico que tú dices, la Biblia quiere que yo me ahorque. Muchas veces la Biblia, hay frases, inclusive hoy yo leí algo que la Biblia decía, todas las mujeres mienten. Oh, sí. Pero no leemos el contexto. Correcto. Ni el texto que está arriba, ni lo que le sigue, ni a qué se está dando referencia. Hoy en día queremos usar mucho tecnicismo a la hora de leer la Biblia o de refutar una creencia que nosotros tenemos. Sí, fíjate, Grady, y en esa misma línea que tú compartes, y algo que debemos de evitar, cuando se dan esas prácticas, tristemente, ahí es que nacen las falsas doctrinas. Exactamente. Es decir, cuando no se considera el contexto de un texto o de un libro completo. ¿A quién fue dedicado? Correcto. Entonces ahí surgen lo que son esas falsas enseñanzas, esa falsa doctrina que lamentablemente, si no se filtran, van a producir un error garrafal. Un espíritu de confusión. Y hoy en día es muy lamentable, pero muchas personas, por no leer la Biblia adecuadamente, caemos en muchas cosas equivocadas. Es así. Y hay otro punto también que se deben tener en cuenta a la hora de leer la Biblia. Estamos hablando de cómo no leer la Biblia. Correcto. Y debemos de estar en claro que la Biblia fue escrita en hebreo. Correcto. Y un hebreo antiguo, muy diferente al hebreo que se puede hablar hoy en día. Así es. Un hebreo que prácticamente está desapareciendo. Sí. Solamente hay un pequeño grupo de personas que puede dominar el hebreo antiguo. Para nosotros poder contar con la Biblia, primero tuvo que traducirse a muchos idiomas como el latín, el griego. Sí. Después se tradujo a lo que es el inglés y después se tradujo a lo que es el español. Entonces, ¿qué te digo con eso? En esas traducciones hubieron muchas faltas que tuvieron que quitarse, muchas cosas que tuvieron que buscar un sinónimo o una palabra que se pareciera a lo que hoy en día
estamos viviendo. Entonces también nosotros, si hay una palabra, para ya pasar a cómo leer la Biblia, quiero decir esto, si hay una palabra que no conocemos, vayamos a un diccionario bíblico, correcto, vayamos a un diccionario hebreo-español y busquemos el contexto y el significado de esa palabra, porque muchas veces si no lo hacemos así, podemos caer en un error garrafal. Lamentablemente. Ahora bien, hemos dicho también mucho de cómo se debe, pero para también que la gente sepa cómo debemos leer la Biblia. Y este es el punto importante en cuanto a este tema. Sí. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Lo primero, lo esencial es orar y pedirle a Dios por iluminación de lo que Él ya ha revelado en su palabra. Y a eso te puedo decir lo siguiente: ¿qué mejor teólogo que el Espíritu Santo? Y es el mejor. Es el mejor. Es la mejor escuela. Definitivamente, de eso no hay duda. Y en cuanto a esto, tú sabes que hay muchos hermanos, esto lo quiero decir con mucho respeto, y quizás no puede entender. Nuestra intención es ilustrar, correcto, es aprender. Correcto. Nada de crear controversia, nada de crear contienda, ni fomentar la discusión entre religiones, solamente es aprender. Eso es así, eso es así. Sí. Es decir, fíjate que hay hermanos que se oponen a que, por ejemplo, personas como tú, como yo, que nos dediquemos a la teología o que vayamos a un instituto bíblico. Sí. Hay muchos que se oponen a esto, pero déjame decirte, la teología no es mala. Pero te digo así, ¿por qué que lo dicen? Sí. Por este texto, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y tú sabes que ahora, poniendo en práctica lo que acabamos de explicar, si no tomamos el contexto de ese pasaje, se dice, si lo tomamos en cuenta, vamos a saber, nos vamos a dar cuenta de que no es eso que se refiere realmente. No, porque hay mucha confusión en cuanto a eso. Pero, siguiendo en lo que explicaba, la teología es de suma importancia. Para todos. Esto no significa, mis hermanos, de que usted tenga que ir y dedicarse a un instituto bíblico, apuntarse. No es eso que queremos explicar en este sentido. Básicamente lo que queremos explicar es que podamos dedicarle tiempo a la palabra, poder tener esa actitud de investigar. Porque si esa información, Grady, se nos queda acá y no baja acá, hay un problema. Sí, hay problema. Porque si se queda aquí en nuestra mente, solamente tenemos información. Pero es que la teología sin el Espíritu Santo es eso. Está vacía, Está vacío. Es decir, no hay fundamento. No habrá un progreso genuino en cuanto a lo que es el estudio de la Biblia se refiere. Lo que pasa es que cuando tú no tienes al Espíritu Santo de Dios y solamente tienes mucha letra, mucho conocimiento, se queda así, como que se encajona. Es como que tú agarras el conocimiento y lo engavetas. Correcto. Entonces, no lo pones en práctica. El Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu, el que el mundo no conoce, pero ese Espíritu te va a guiar a toda verdad. Así es. ¿Entiendes? A toda. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, cuando tú formas el espíritu con conocimiento, tú eres un alma de 1000 ataques. Eso es por todos los lados que tú puedes atacar, tanto para adelante como para ti también. Porque nosotros, por eso es que me gusta lo que dice la Biblia, que es una espada de doble filo. Así es. Tanto corta para allá como corta para acá. Entonces nosotros no podemos convertirnos en una pala, porque muchas veces estudiamos la Biblia, pero es para sacarle la paja al ojo del hermano, cuando la Biblia también nos saca la viga que nosotros tenemos en nuestros ojos. Y a veces nos convertimos en una pala y hacemos shup, shup, y tiramos tierra, cuando muchas veces debemos de convertirnos también en asá. El que es de campo sabe que un asá, tú vas jalando así y jala para de ti y va jalando para de ti. Y de eso se trata la Biblia. La Biblia es muy grande, de verdad. Y el Espíritu Santo, y como tú hablaste del instituto, si tú te pones, tú no necesitaste de un instituto cuando empezaste a escudriñar la Biblia. Realmente no. Tú lees, buscas un libro. Ahora mismo está el internet. Correcto. Ahí aparece todo. En YouTube hay muchos maestros que te van a ilustrar. Correcto. Y si no te gusta uno, tú vas a otro. Y el mejor maestro es el Espíritu Santo. Tú abres la Biblia y dices, Señor, heme aquí. Dime, ilústrame, abre mi corazón, abre mi mente, mi entendimiento para yo buscar de ti. Y Dios te va a ayudar. Tú sabes que en ese punto, y algo que sí me gusta, que sí apoyo, y es como una
es como una base. Ajá. Funciona como una base. Ese plan de lectura Sí. que se hace año tras año. Bien por ello. Tú sabes que ese plan de lectura te da como ese inicio, te da como esa motivación a tú escudriñar y adentrarte en lo que es el estudio de la palabra. Yes, amén. Ahora bien, Sí. hay que tomar en cuenta en cuanto a lo que se refiere el plan de lectura y leer la Biblia Sí. en un año. Es decir, conocer las intenciones por las cuales tú lo vas a hacer. Sí, también. No solamente por leerla, Exacto. por gastarte y decir, yo he leído la Biblia completa. No. Exactamente. Es decir, que en cuanto a tu plan de lectura, tú debes de involucrar todos los elementos, todas las herramientas necesarias a tu favor. Y tú mencionabas, Grady, Sí. que ahora contamos con la internet. La mejor base de datos. Con un sinfín de libros electrónicos, Sí. diccionarios bíblicos. Sí. Es decir, básicamente hasta incluso contamos con otras versiones bíblicas que enriquecen mucho mejor el entendimiento en cuanto a leer la Biblia se refiere. Sí. Básicamente, es decir, que el plan de lectura en un año te impulsa y te motiva a tú poder profundizarte y sobre todo, y algo quizás que no tocamos, Grady, Sí. tú sabes que algo que suele pasar muchas veces a la hora de que vamos a leer la Biblia, no da sueño. Es decir, Pereza. básicamente cuando tú dices, hoy yo voy a leer la Biblia, Me en el toca momento de que tú la tocas, sueño. eso parece como que tiene que ser algo como espiritual, tal Espiritual, vez. sí, una Pero posición. se te mete un sueño, pero si tú tomas un dispositivo electrónico no hay sueño. Pero en cuanto a esto, se requiere de disciplina, Buen se requiere punto. de compromiso, de constancia, para que uno pueda perseverar, adentrarse correctamente, sí, para uno adentrarse en lo que es este mundo fantástico de la lectura bíblica. Yo tengo algo, no sé si tú recomiendas también, y es que si tú no conoces de la Biblia, eres inconverso, nunca has ido a la escuela dominical, yo siempre digo que a la hora de tú leer la Biblia, nunca es bueno que tú empieces por lo que es temas proféticos, que empiece por temas del Antiguo Testamento. Yo siempre me ha gustado que las personas que conocen de la Biblia empiecen por el Nuevo Testamento. Sí, correcto. Por el plan de salvación. Y de hecho, se evangeliza y se entrega Nuevo Testamento, ese librito como azul oscuro. Sí, lo recuerdo. Sí, que siempre en la calle, que decía prohibido su venta, que tenía el Nuevo Testamento y muchos, no todos, pero algunos, en su gran mayoría, tenían el libro de Salmos y de Proverbios. Entonces yo recomiendo que si tú eres nuevo en esto de la Biblia, empieces por el Nuevo Testamento, lo que es el plan de salvación, y ya después que tú tengas lo que es una base o el conocimiento, o ya conste con lo que es la ayuda del Espíritu Santo, entonces tú puedas adiestrarte o introducirte en esos temas proféticos, porque hay muchos temas que aún lo que tenemos años en las iglesias pueden lo que es confundir. Y también quiero agregar a eso que el mejor maestro, como decimos, no queremos sobreabundar en ese tema, pero el mejor maestro es el Espíritu Santo. Definitivamente. A veces yo estoy predicando y el Espíritu Santo trae a memoria muchos textos bíblicos que después que yo termino se me olvidan. O no que se me olvidan, sino que no me llegan a perfección. Pero en la ocasión el Espíritu Santo te trae a memoria esos textos que tú necesitas para la ocasión. Otra cosa es, la Biblia no se hizo para discutir. Correcto. La Biblia no se hizo para contender. Si tú estás en un trabajo en temas de discusión, mejor apártate. Ahora, si alguien viene a ti con ese espíritu que quiere conocer, que quiere buscar más de Dios y dice, mira, yo no entiendo ese tema, ilústrame, ayúdame. Con todo el amor, ayúdalo. Pero cuando te llegan esos temas para discutir, mejor échalo a un lado. Porque la Biblia no está hecha para discutir. Es así. Y fíjate que en cuanto a discusiones se refiere, yo prefiero lo que es el debate. Buen punto. Si el debate sí. El debate sano, y algo que yo he aprendido es yo no imponer en las personas tu creencia, lo que yo creo. Okay. Eso yo se lo dejo a Dios. Sí, Dios que cambia. Yo te planteo los puntos de acuerdo con la Biblia. Te lo voy a dar para que tú también puedas hacer las investigaciones. Sí. Y ya de ahí Dios y tú se encargarán. Se encargan de eso. Y como dice, con ateo no se discute. No, básicamente. Yo no discuto con ateo. No se puede. Porque es que hay una pared. Ellos tienen su creencia y yo tengo la mía. Y el ateo muchas veces lee la Biblia más que yo. Y usa lo mismo
versos bíblicos para desmontar la teoría de que Dios existe. Entonces, cuando tú tienes un corazón no receptible a lo que es la voluntad de Dios, por más que yo te diga, no te va a decir. Entonces, esa gente, el Espíritu Santo, se encarga de ello. Ya casi estamos concluyendo, pero hay una pregunta que quiero hacerte, y es que para leer la Biblia hay edad. No hay edad para leer la Biblia. Básicamente, este es un libro, digamos, clasificación A. Ok, apto para toda la familia. Para toda la familia. Desde el más pequeño hasta el más adulto. Es decir, sin importar tu grado académico, no importa. La Biblia es para todo mundo. Hay un hermano, me voy a reservar el nombre para mantener su imagen. Sin si lo conoce. Allá en la iglesia de Don Juan. Él no sabía leer. Era una persona poco letrada. Y él aprendió a leer mediante a la Biblia. Oh, interesante. Y yo he escuchado testimonios de personas que desconocen, pero leen la Biblia. A veces tú lo pones en otro libro y desconocen de la Biblia, y de leer de otra lectura se les dificulta leer otros libros, pero leen la Biblia. Sí. Y yo digo que eso lo hace lo que es el Espíritu Santo, que lo ayuda a poder entender. Hay personas que tienen déficits de aprendizaje. Hay personas con cuadro de autismo. Hay personas que sufren de lo que es la dislexia y pueden leer la Biblia y entenderla. A veces cualquier obra literaria se le dificulta, pero entienden la Biblia. Así y es. eso lo hace el Espíritu Santo, que lo guía a toda verdad. Amén. Y se manifiesta a través de la palabra. Porque como decíamos, la Biblia es una luz que ilumina nuestros pasos, ilumina nuestra vida. Y si tú quieres vivir una vida agradable a Dios, no hay mejor guía, no hay mejor camino que la palabra de Dios. Levanto mi teléfono porque lo tenemos aquí y la tenemos abierta. Pero sí, la Biblia. Y hay otra cosa que quiero dejarte dicho, y no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero siempre busca una versión que te convenga. A veces muchos prefieren la Reina Valera, pero si tú quieres una versión con nuevas palabras que tú puedas entender más, es aceptable que tú la leas. Correcto. Porque al fin lo que queremos es que tú puedas entender cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida. No sé, Michael, si tienes una cosa más que agregar a este tema acerca de la importancia de leer la Biblia. Claro que sí. Fíjate que y todo lo que hemos hablado en esta oportunidad, realmente nuestro deseo, nuestro anhelo es de poder motivarte a que te puedas involucrar en lo que es este fantástico libro que tenemos el día de hoy. Un libro que es el más vendido. Sí, a nivel mundial. Que es el más atacado, lamentablemente. También. Pero gracias a Dios por este maravilloso libro. Entonces, en cuanto a esto, Grady, quiero dejarte con el siguiente pensamiento, ya que nuestro anhelo, nuestra motivación para que tú puedas involucrarte en lo que es el estudio y la lectura de la palabra. Quiero dejarte con el siguiente pensamiento, y es que como creyentes, como hijo de Dios, no podemos descuidar este maravilloso libro, ya que ella es el faro que alumbra el camino del perdido. Es nuestra espada para luchar en contra de cualquier enseñanza que se levante, en contra de lo que Dios ya ha revelado. Amén. Y ella es la brújula que nos va a guiar al puerto de la verdad. Y quiero añadir algo, Michael. Aunque tú no seas cristiano, eso no te impide que tú puedas leer la Biblia. Y otra cosa que quiero agregar también es todos los mensajes que tú escuches, hasta yo que esté predicando o cualquier estudio, siempre pásalo por el filtro de la Biblia. Amén. La Biblia no se contradice. Muchos han querido decir que la Biblia sí se contradice, pero si tú buscas los contextos y escudriñas y te basas en el Espíritu Santo, te darás cuenta que la Biblia no se contradice. Espero que esto haya sido de gran bendición para cada uno de nuestros oyentes, y quiero exhortarle a que escudriñen la Biblia. Quiero exhortarle a que lean la Biblia,
busquen, escudriñen, siempre estén buscando, porque en ella está la palabra de Dios y es, como dijo Michael, la que nos guía hacia un puerto seguro. Recuerda, nuestro tema fue la importancia de leer la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperemos que Dios siga iluminando tus vidas y que pueda traer bendición hacia tu corazón. Estuvieron con ustedes Michael Shepard y Grady Robinson. Dios le bendiga.